Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor, pero antes de eso quiero leer el versículo 21. Ahí va a estar nuestro mensaje. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuevamente voy a la lectura. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes a los que estamos aquí presentes, de poder adorarte, de poder presentarnos con acciones de gracia, a través, oh Señor, de los himnos, a través de los cánticos, Señor, a través de tu palabra leída, toda oración, oh Dios, que se hace de tu presencia. Queremos ahora de manera muy especial que puedas hablarnos por medio de ella. Oh Señor, queremos comprender para que podamos vivir vidas dignas, Señor, de nuestro llamado. Usa al expositor, Señor, de comienzo a fin, y pidiéndote que seas con él, le tomes y pueda él, oh Dios, hablar lo que has preparado para tu pueblo. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos. Voy a seguir en este libro, en esta serie que hemos empezado ya más de un mes atrás, y quiero titular este mensaje. Quiero hablar, hermanos, sobre lo que el cristiano debe tener en mente, y el mensaje se titula de la siguiente manera: una perspectiva cristiana sobre la muerte. Para que usted al menos pueda recordar al final de este mensaje que hemos hablado de esto. ¿Cuál es la perspectiva cristiana que debe tener sobre la muerte? Y para hablar de este tema vamos a ir a lo que el apóstol Pablo, lo que la semana pasada ya nos dijo desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Y la lectura, hermanos, fue intencional porque la semana pasada de manera temática tomé que era vivir para Cristo. Y hoy día voy a hablar qué es y que el morir, según Pablo, es ganancia. Y de ahí el título sale a relucir cuál es la perspectiva cristiana que debe tener sobre la muerte, porque el apóstol Pablo dice que su perspectiva respecto a la muerte es ganancia. La pregunta que Pablo empieza a asociar aquí tiene que ver con la vida que ha vivido. Si esa vida que está enfocado en Cristo y es la manera que Cristo que yo viva, es la manera digna de llamado, entonces todo lo que viene por delante para Pablo es ganancia. Ya sea que la muerte puede esperar en el apóstol Pablo, o simplemente Dios, como dice el versículo siguiente, puede ser por el bien, puede ser por la labor fructífera del pueblo que está en Filipos. Entonces dice, yo no sé cuál escoger. Ahora, cuando pensamos en la palabra ganancia, no sé qué viene a tu mente, porque verdaderamente lo que Dios ha prometido para su pueblo, para los que creen, hermanos, son muchas bendiciones. Tal vez una de las bendiciones que siempre mencionamos, siempre traemos a mente: voy a estar en su presencia cara a cara, voy a ver aquel que se dio por mí, aquel que me llamó desde la eternidad. Pero más allá de que recompensas para cada uno de los cristianos, hermanos, la palabra ganancia trae esto a los que mueren en Cristo. Ahora, cuando pensamos en la muerte, también pensamos como una pérdida, no como una ganancia, porque la persona que ama está partiendo y va a dejar a otros llorando, por decir. Ahora, a veces si una persona está en esa condición, vamos a decir una condición física deteriorada, y si en estos tiempos hablamos del virus, creemos que es misericordiosa la muerte para con él y el Señor se lo ha llevado. Es una forma de decir otros entendemos que Dios a través de esa enfermedad está cumpliendo su obra en él. Pero siempre detrás, hermanos, hay lamento, hay llanto. Cuando hablamos de la muerte, a veces se ve como una tragedia, y a veces para otros solamente vemos que Dios está en medio de todo esto. Como Salomón nos ha ido explicando, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, pero casi la mayoría de las personas queremos evitar hablar sobre este tema. Si se han dado cuenta, los signos
iban enfocados en realidad de este tema que hemos podido ahora introducirnos y tiene que ver con la muerte. Pablo dice es ganancia, y de qué manera nosotros también debemos tener esa perspectiva. Es lo que esta noche voy a hacer. Ahora, siempre he visto creyentes que uno dice ya estoy listo para dar ese paso. El apóstol Pablo dice yo estoy listo, y creo que cada uno de nosotros también tendría que decir estoy listo para que ese momento llegue y no me sorprenda. Pero toda persona que no es sorprendida siempre ha sido aquella persona que ha vivido, ha invertido su tiempo, su vida para Cristo. Y cuando el apóstol Pablo fue un llamado muy particular, vamos a decir muy majestuoso, porque un Dios majestuoso le ha llamado, y Pablo solamente se dedicó a correr la vida cristiana, porque vamos a ir avanzando y vamos a escuchar de Pablo. Yo sigo corriendo la vida cristiana. Entonces tuvo un llamado muy exclusivo, y Pablo estaba muy enfocado en esa meta. Era una persona que no está lista, vamos a decir, para poder morir o dar este paso. Habla de que alguien que todavía tiene que ajustar cuentas, o simplemente alguien que no está viviendo para Cristo. Por eso la semana pasada saqué a relucir que la vida cristiana trata de vivir en Cristo, y vimos de qué manera. Ahora yo quiero empezar mencionando a algunos hombres que conocemos tal vez en el pasado que han pensado de la muerte. Quiero para eso ir a lo que Martín Lutero dijo respecto de la muerte. Él dice lo siguiente: incluso dice, en la mejor salud deberíamos tener la muerte siempre ante nuestros ojos, para que no esperemos permanecer en esta tierra para siempre, sino que tengamos un pie en el aire, por así decirlo. Dice, si tú tienes la salud, siempre ten presente ante tus ojos. No esperes permanecer toda tu vida aquí, sino que ten presente. Incluso él dice como un pie levantado. Esto me hace acordar uno de los mensajes que predicó Juan Calvino respecto a las bodas del Cordero. Y él siempre decía, yo estoy siempre listo con un pie levantado. Y Lutero tiene ese lenguaje. Otro autor, Jonathan Edwards, otro reformador, él escribió sus 70 resoluciones, y que él siempre lo leía. Él había tomado una decisión, una resolución de que lo que él haga tiene que ver todo con la gloria de Dios. Y Jonathan Edwards, él dice, para mantener una vida enfocada, esta es la resolución número 9, dice, resuelvo a pensar mucho en todas las ocasiones en mi muerte y en las circunstancias comunes que acompañan a la muerte. Como dije, hay muchos que no piensan de este tema. La muerte no es un escape, vamos a decir, en esta noche. Otros pueden ser que quieran prolongar su vida a través de la ciencia, la medicina, la alimentación, y otros que quieren acelerar por medio del suicidio, y Pablo no está hablando de eso. Vamos a ir a medida avanzando. Creo que una resolución más honesta, bíblica, esta es la manera de cómo estos hombres abarcaron de este tema. Otro predicador, vamos a decir del pasado, un puritano llamado Richard Baxter, él dijo de esta manera. Richard Baxter, hermanos, para ustedes, él vivía con una enfermedad física crónica. Él dice lo siguiente cuando se paraba adelante a predicar frente a su iglesia, frente a la multitud: predico como si nunca debiera volver a predicar, y como un moribundo a los moribundos. Porque él sabía que hoy día podía predicar y mañana no predicar. Y él dice, predico como fuera la última vez que tengo que predicar. Y de un llamado, de un mendigo llamando a otros, ¿no?, para que escuchen lo que Dios quiera decirlos. Entonces, mis hermanos, estos hombres tuvieron muy claro sus perspectivas respecto a la muerte, y nuestra visión de la muerte, mis queridos hermanos, debe basarse en la veracidad de la palabra de Dios, en lo que Dios ha revelado para nosotros. Así, la muerte no puede ser de desesperanza, como aquellos que no tienen esperanza. En su momento vamos a leer lo que Pablo dijo a los de Tesalonicenses. Como la semana pasada hablamos, para Pablo, él dice, yo vivo para Cristo. Ese fue su único propósito. Pero la segunda parte de este versículo ahora me lleva a mí, para que también podamos entenderlo como iglesia. El siguiente paso es
morir. No voy a vivir toda la vida que el apóstol Pablo. Yo voy a morir y para mí morir es ganancia. Entonces voy a decir en resumen, para el cristiano morir es ganancia. Pero ¿qué significa esto? Nos podemos preguntar. Y voy a empezar primero a responder, morir es ganancia, en un sentido, ¿qué no es o qué no significa? Y quiero empezar con esto. Morir es ganancia, pero no significa que un cristiano deba desear la muerte porque odia la vida. Pablo no odiaba la vida que estaba viviendo. Al contrario, él en la situación que estaba lleno de gozo, eran circunstancias difíciles. Versículo 18. Entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, dice, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y sí me regocijaré. Pablo no está pensando como otros pensarían, que Pablo quiere morirse. Está en una prisión, no. Él dice, me regocijo. Bueno, hace relucir aquí el Evangelio y lo que el Evangelio está haciendo, vamos a decir, en la iglesia de Filipo. Y él veía, hermanos, vamos a decir también de otra manera, una vida de comunión con Cristo, pero un gozo de servir al Señor. De modo que para Pablo la vida fue difícil, vamos a decir, hoy día si comparamos con los hombres modernos, o vamos a decir, si para él fue muy distinto a cada uno de nosotros, su llamado fue distinto, pero Pablo está en una prisión, podemos recordar, y como aplicación a veces, hermanos, la vida puede ser muy difícil para un apóstol, pero piensa en ti, piensa en las personas que están a nuestro alrededor. Uno puede sufrir una enfermedad crónica como era Richard Baxter, sea un predicador. Pablo tenía un aguijón, pero frente a esto siempre ha habido hombres que han deseado también la muerte. Pero Pablo no es de eso. Te voy a citar Moisés. En un momento quería que Dios pudiera matarle. Números capítulo 11, versículo 15. Tienes a Elías que no quiere vivir. Primer Reyes capítulo 19, versículo 4. Jeremías, el profeta, igual de la misma manera, del capítulo 20, versículos 14 al 18, él no quiere vivir. Jonás, alguien que había tomado su propia decisión de embarcarse, no quería estar al final, quería morirse. Ahora, con esto quiero decir, todos estos hombres en sus momentos tuvieron sus altibajos, pero le pidieron a Dios que tomara su vida. Pablo no es de esos hombres. Él tiene un gozo, un regocijo en la prisión. Tienes en otra parte cantando himnos, cantando salmos, ¿no? Y como la tierra tiembla y las rejas se abren. Pablo pudiera haber huido como los demás, pero Pablo se pone a orar y pone orden en ese lugar. Estoy diciendo, hermanos, morir es ganancia. Eso no significa que un cristiano debe desear la muerte porque odia la vida. Ahora, si tú tienes a un Jonás, tienes a un Job incluso, pero Dios dice Job habla en sus propias palabras como que la muerte se ha alejado de él. Y con eso daba a entender que Dios tiene el control de mi vida. Y aquí voy a decir lo siguiente, hermanos, el suicidio nunca es la voluntad de Dios para nadie. A través de la serie de Jonás les he tratado de explicar. Nosotros entendemos por las escrituras, hermanos, es impensable que el cristiano pueda suicidarse, pero te he mencionado a Moisés, Elías, Jeremías, Jonás, porque estaban pasando una depresión, vamos a decir, ellos preferían morirse. ¿Y cuántos hermanos de creyentes han pasado por esas circunstancias? Pero eso no quiere decir que un cristiano debe desear la muerte porque quiere escapar de este mundo, no ve otra solución. Cuando hablamos de este tema, podemos decir, el suicidio, hermanos, no exalta a Cristo. Pablo dice que es ganancia, entonces el suicidio no puede ser ganancia cuando para mí, hermanos, por lo contrario, es distinto. Yo puedo pensar esto es cuando uno solamente piensa en uno mismo. Ahora, vamos a decir lo siguiente, hermanos, que el suicidio usurpa la soberanía de Dios.
Si nosotros creemos, entendemos, Dios tiene el control de nuestra vida, entonces yo estoy ejerciendo, vamos a decir, mi libre albedrío, algo que si no comprendo que Dios es el que dirige, el que controla mi vida, puedo decir, hermano, estoy usurpando el derecho que solamente tiene mi hacedor, mi creador. Pablo quiere ser fructífero. Y aquel hombre que se suicide, vamos a decir, como dice el versículo 22, para mí es una labor fructífera, dice, quedarse aquí. Yo sé que aquellos que quieren salir no piensan en esto, porque la depresión o el mundo de tinieblas que está pasando le está absorbiendo, entonces no ven esto, pero el creyente debe tener presente de una otra manera. Pablo dice, para mí esto es fructífero quedarme con ustedes. Te voy a decir lo siguiente, hermanos, los cristianos deben amar la vida y ver como una oportunidad para servir al Señor con gratitud. Te voy a repetir, hermanos, los cristianos deben amar la vida y verla como una oportunidad para servir al Señor con gratitud. Esa es una de las razones, vamos a decir, de nuestro llamado primeramente. Ahora, yo sé que la ciencia está avanzando, siempre escucho de cirugía, siempre escucho de la dieta que te puede, vamos a decir, conceder salud o bienestar a tu cuerpo, evitar enfermedades. Esa es la medicina moderna. Ahora, yo sé que hay momentos que también uno tiene que ser, vamos a decir, tomar una decisión, pero como regla general uno tiene que, hermanos, pensar en esto, ¿no? La vida que Dios me ha dado es para vivir para Cristo, ¿no? Para vivir, no para que yo pueda, vamos a decir, beneficiarme de esta vida. Pero como cristianos, a veces el pensamiento que la sociedad saca nos trata de decir, es así que la vida debemos vivir. Ahora, ¿cuál sería la razón por que una persona quisiera vivir más años? Según la sociedad. Bueno, este es tu cielo, este es tu mundo, todo esto es nada, no hay más. Bueno, en mi segunda parte de este mensaje voy a hablar y voy a refutar que eso es falso, hermano. Si Dios te da más años de salud, de vida, solamente para que tú sirvas a Él. Pero si usas la ciencia y tiene que ver con tu beneficio, si usas la alimentación para extender más años de vida, aún así, hermanos, eso tiene que estar sometido, vamos a decir, al reino del Señor, para que tú puedas trabajar más, puedas correr, puedas proseguir en la vida cristiana. Pero normalmente aquellos que piensan que apoyándose en la ciencia moderna, tiene que ver nada más para con ellos, porque aman este mundo. Ahora, el punto aquí es que Dios quiere que vivamos la vida, puede decir, al máximo. Y al mismo tiempo que le sirvamos con gozo mientras tengamos vida. En eso se resume prácticamente. En la manera práctica, Pablo no era un hombre que creía en el suicidio. Él está diciendo, si Dios te ha llamado, entonces Dios ha cumplido su propósito contigo. Para que lo explicar lo siguiente, hermanos, morir es ganancia, pero no significa que un cristiano no deba lamentarse de la muerte de los seres queridos. Algunos pensamos, ¿no? Bueno, falleció tal persona, entonces hay que suprimir ese llanto, hay que suprimir tal vez las visitas de condolencia. Morir es ganancia, estoy diciendo, hermanos, que eso no significa que un cristiano no deba lamentarse de la muerte de un ser querido. Hasta que Cristo regrese, vamos a decir que la muerte sigue siendo nuestro enemigo. Y vamos a perder muchos seres queridos. Así nos ha tocado. Tal vez los padres van a enterrar a los hijos y los hijos a los padres, pero nuestro enemigo, hermanos, que es la muerte, nos sigue robando a nuestros seres queridos. La Escritura no condena, hermanos, primeramente el duelo. De hecho, cuando la Biblia dice, lloremos, por ejemplo, con los que lloran, Romanos 12:15. Tienes un ejemplo, Jesús ahí, cuando Lázaro muere, está Marta, está María, y Jesús está llorando. En Juan capítulo 11, versículo 35 tienes este evento.
Ahora, como cristianos, no nos tenemos que entristecer, como cristianos que no tienen esperanza. Hermanos, si morir es ganancia, entonces no debes entristecerte. Quiero leer un pasaje contigo. Podemos buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Mis hermanos, no puedes estar en esa condición si tienes esperanza. No es poco, voy a decir, espiritual lamentarse o llorar por la muerte de un ser querido. Ahora, en la Biblia hay dos partes o dos lugares donde Dios prohíbe llorar, que llore por su ser querido. ¿Te acuerdas de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10? Los hijos de Aarón provocaron un fuego extraño y tienes la ordenanza del Señor ahí, y le dice a Moisés le dice a Aarón que los lleve, ¿no? Que los saque, pero que no haga lamentación por ellos. Y como que Aarón tiene que suprimir todo el duelo, entendiendo que esto era del Señor, pero era su papá. Aarón se preguntaría, ¿pero qué he hecho? Si todo lo que he hecho es servir. Y Dios le dice, no te lamentes, no llores, dile a tus hijos que los saquen. Y tienes otra parte en las Escrituras donde Dios también le prohíbe, voy a decir, el dolor del profeta Ezequiel cuando su esposa muere. Otra parte está en Ezequiel capítulo 24, versículos 15 al 24. Dios le dice a Ezequiel que no llore, que no gima. Pero esto lo hizo como una señal de juicio sobre Judá. Pero claramente esto fue una situación, vamos a decir, excepcional, sea Aarón, sea Ezequiel. Pero la norma es que los cristianos se aflijan. Y esto no significa que son débiles. Es parte de este mundo caído, es parte de nuestra naturaleza y no significa no ser espiritual tampoco. Si Cristo lloró, entonces nosotros, ¿quiénes somos para decirle a las personas, no llores, no llores? Morir es ganancia. Ahora, hermanos, significa, voy a desarrollar primero, morir es ganancia de esta manera. Significa que un cristiano debe ver la muerte como un medio para exaltar a Cristo. Por eso un momento atrás dije que el suicidio no exalta a Cristo. Ahora estoy diciendo que morir es ganancia porque esa muerte debe ser un medio para el cristiano para exaltar a Cristo. Ya sea, dice Pablo en el versículo 20, vamos a leer, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Escuche, ya sea por vida o por muerte. Esa es la definición del apóstol Pablo. En la historia hubo muchos mártires, pero si hablamos aquí, Pablo tenía este entendimiento muy claro, que la muerte, hermanos, para él sería para exaltar a Cristo, en vida o muerte. Pablo podía dar testimonio de la esperanza a través del Evangelio para que otros puedan venir. Pero respecto a él dice, estoy listo para partir. Tú y yo tenemos que saber que el tiempo de la muerte para el creyente es un tiempo para dar testimonio de la gracia salvadora del Señor Jesucristo a otros. Pablo dice, si escribiera un funeral del apóstol Pablo, vamos a decir que ese momento es para dar testimonio de la gracia salvadora. No que Pablo era un buen hombre, no que Pablo era fariseo de fariseos, el más importante, el que más trascendió, no, sino que hablar ese momento, hermanos, es para mostrar el testimonio de la gracia de Dios en el apóstol Pablo. Y de ahí que, como principio, podemos tomar, hermanos, que cuando hay un funeral o cuando tenemos que pasar, hermanos, no tiene que exaltarse al hombre, no que fue fulano, futano, así. No, hermanos, exaltemos lo que Dios ha hecho en ese hombre pecador, en esa mujer pecadora, pero ahora está gozando de la presencia de Dios. Y esa muerte exalta a Cristo. Siempre he estado en velorios, se cantan himnos, ¿no? Se cantan cánticos y muchos cánticos,
y viene gente inconversa, pueden ver estos como que están celebrando, ¿no?, la muerte de un ser querido, pero en realidad estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en ese hombre. Hay una historia que tal vez ustedes no sé si es que lo sepan, pero quiero leerlos para ustedes. Durante los últimos 4 años, esto pasó en Londres, vamos a decir en Inglaterra, en los años 1555 al año 1558, al menos 288 personas fueron quemadas en la hoguera. Estos eran protestantes, vamos a decir, reformados, que se les obligaron que se retractaran, ¿no?, y que se volvieran al catolicismo. Eran pastores reformados y, vamos a decir, eran fieles al Señor. Y al final fueron fieles mártires que vieron su muerte al final, el uno al otro. Pero ellos entendían que con la muerte también se puede glorificar a Dios. El primero en morir fue un pastor piadoso llamado John Royer, y dice que a este hombre de Dios no se le permitió ver a su familia mientras estaba ya siendo aprisionado, vamos a decir, llevado a su ejecución. Este hombre tenía 10 hijos, su esposa solamente llegó a verlo de lejos, pero ni siquiera tuvo tiempo para despedirse. Y él dice que marchaba hacia la hoguera y repitió con calma el Salmo 51. Hay un testimonio de este hombre, hay un embajador francés, dice que presenció la ejecución de Royer. Él dice que murió como si estuviera caminando hacia su boda. ¿Se imagina? Está siendo aprisionado, está yendo camino a la hoguera, y otros testigos dicen, este hombre es como si estuviera caminando hacia su boda. Bueno, esa es la esperanza, hermanos. No fue alguien que fue, vamos a decir, atemorizado. Se habla de otro mártir, otro obispo, a John Hopper. Este hombre fue suplicándose con muchas lágrimas por un amigo a quien había llevado a Cristo. Ahora dice de él, este amigo le instó a recordar que la vida era dulce y que la muerte amarga. Y Hopper a esto respondió, la vida eterna es más dulce y la muerte eterna es más amarga. Siempre hombres así como que nos hace ver la realidad, ¿no?, de cada uno de ellos, pero también nos hace ver su esperanza tan segura que nada les hace titubear. Un tercer reformador en morir fue de esa lista Rowland Taylor. Dice que fue enviado desde Londres a la ciudad donde había sido pastor para ser quemado frente a sus antiguos miembros de la iglesia. Ahora, esta historia para mí es un poco, vamos a decir, extraño, porque que esto, ¿no?, que ahí esté la multitud, su gente, y él esté siendo ejecutado. Y él dice lo siguiente: cuando estuvo a 2 millas de la ciudad, el alguacil le preguntó cómo se sentía, ¿no?, hablando de Rowland Taylor. Él dice: alabado sea Dios, maestro sheriff, nunca mejor dicho. Por ahora estoy casi en casa de Zen. Solo me faltan 2 escalones para avanzar. Estoy incluso en la casa ya de mi padre. Mientras la iglesia presenciaba en las calles en lágrimas, en lamentos, repetidamente dijo él, hablando de sus últimas palabras: les he predicado la palabra de Dios y la verdad, y he venido en este día para sellarlas con mi sangre. Otro mártir, otro anciano obispo fue Robert Farrar. Se habla de él en sus palabras, dice: hasta que un espectador en misericordia lo golpeó en la cabeza para poner fin a sus sufrimientos. Esto habla de un amigo que lo vio como la muerte estaba cerca de él, pero este hombre sucede que estaba cambiando de doctrina. Pero a la hora de que está siendo llevado a la ejecución, la gente no tuvo compasión. Estuvo con ellos. Un poco extraño esa historia, pero al final se habla esto de él. Otro hombre, ya para avanzar, fue John Bradford. Tenía 35 años y él dice, se habla de
lo siguiente, dice: consuélate, hermano, porque esta noche tendremos una feliz con el Señor. Hermanos, son hombres o mártires que la iglesia ha tenido, que tal vez nosotros no los conocemos a los apóstoles como terminaron, pero si hiciéramos la lista de estos 288, cada uno tuvo un encuentro, vamos a decir, con la propia muerte, pero exaltaron con su muerte, hermanos, a segundos por decir, con ese testimonio que hemos podido escuchar. Quiero ahora decir lo siguiente, hermanos: morir es ganancia, que esto significa que la muerte de un cristiano conduce al retorno de su inversión. Pablo dice que es ganancia. Estoy diciendo que la muerte de un cristiano conduce al retorno de su inversión. Pablo había contado todas las demás cosas como pérdida. Capítulo 3, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice el apóstol Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si verdaderamente todo lo que el hombre puede llegar a ser en este mundo, Pablo dice, es pérdida. Pero al mismo tiempo, para Pablo, en el reino futuro, eso era ganancia. Pablo había invertido toda su vida en la meta de conocer y servir a Cristo, y que solamente la muerte lo llevaría al Señor, donde está su Señor, y que escucharía esas palabras: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y de ahí que para él es ganancia. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57: estad firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la muerte trae recompensas eternas, y verdaderamente morir es ganancia. Trabajar por las cosas de este mundo, por lo cual los hombres se afanan solamente, te va a traer, hermanos, a pérdida. Te va a traer pérdida. Pero si tú piensas que es ganancia la muerte en Cristo, entonces todo lo que has invertido será duradero, y se abre la puerta de los cielos para que recibas lo que Dios te ha prometido, porque has invertido tu vida, tu tiempo, tus recursos para el Señor. Morir es ganancia también significa que la muerte de un cristiano lo libera de los trabajos, las pruebas y tentaciones terrenales. Esta es otra forma bíblicamente que tenemos que comprender, hermanos, que la muerte de un cristiano lo libera de los trabajos, las pruebas y tentaciones terrenales. Pablo había trabajado, ha sufrido por la causa de Cristo, sabemos todo lo que hicieron con él. Hay un testimonio de 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29, cómo su cuerpo había soportado lapidaciones, golpes, encarcelamientos, naufragios, hambre, sed, frío, la preocupación por las iglesias, cómo se habían filtrado los falsos maestros, y él estaba, como decir, agotado, sí. Pero cuando uno habla de que es ganancia, lo porvenir, hermanos, es ser liberado de todo eso. Pablo llama aquí a la muerte partir. Capítulo 1, versículo 23. Pues de ambos lados me siento, dice, apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Esta palabra se usó, vamos a decir, la palabra partir, cuando uno tenía que, dice literalmente, cuando se tenía que mover de tienda o de ubicación para seguir adelante. Si hablamos de aquellos que hacían, ¿no?, campañas o tiendas para vivir, y Pablo usa esta palabra. Para Pablo dice que al morir, nuestra tienda, que es nuestro cuerpo, es quitada, pero mientras nuestro espíritu va a estar con el Señor. Hay un texto en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8. Los marineros usaron la palabra para describir un barco que se soltaba de sus amarres para zarpar. La palabra partir estamos viendo. Y al morir el creyente zarpa, vamos a ir de este mundo, pero llega sano y salvo a la orilla del cielo.
es lo que explica, pero la muerte nos libera. Romanos capítulo 7 y 8 hace una explicación de ello. La muerte significa, otras palabras también, que las cargas, las preocupaciones de nuestra labor por aquí han terminado, pero nos vamos a unir en ese lugar donde está solamente Cristo. Está el descanso también para nuestras labores, en un sentido de lo que hacemos aquí. La Biblia dice que allí en ese lugar no hay lamento, no hay llanto, no hay dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Hay un hombre que llevó el Evangelio en el siglo pasado a África, su nombre era Robert Moffat. Él dijo: tendremos toda la eternidad para celebrar nuestras victorias, pero solo 1 hora antes del atardecer para ganarlas. Hermanos, debemos trabajar entonces por Cristo todo lo que podamos, porque cuando llegue el momento de partir, solo será ganancia. Nuestro trabajo aquí no habrá terminado, pero llegará el día que ya no habrá fuerzas, pues el Señor simplemente dirá: hasta aquí. Entonces, como dice Juan, le veremos tal como Él es. Ahora quiero, mi última parte, también explicar, y creo que aquí voy a finalizar, hermanos. Morir es ganancia. Esto significa que al morir un cristiano va inmediatamente a estar con Cristo. Este es el último paso definitivo. Cuando muere uno obtiene el premio de llamado de parte de Dios a su presencia, pero lo que sucede en ese tiempo es estar en la presencia del Señor. No hay un estado intermedio, y ahí quiero explicar. Pablo dice aquí: cuando se vaya estará con Cristo, que es mucho mejor. Versículo 23, teniendo el deseo de partir, estar con Cristo, dice que eso es mucho mejor. Pablo enseña que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y para ti y para mí esto es reconfortarte, mis hermanos. Y aquí hay muchas explicaciones de lo que algunos sacan y es contraria, vamos a decir, o errónea a lo que la Biblia enseña. Voy a ir sobre 4 puntos que vemos, lo que la gente entiende. Primero, la doctrina del sueño del alma es errónea. ¿Usted ha escuchado del sueño del alma? Hay muchos adventistas del séptimo día que enseñan que la muerte del alma es este punto. Y ahora quiero explicarme. Ellos enseñan que la muerte, el alma duerme mientras el cuerpo está en la tumba hasta la futura resurrección, cuando Cristo regrese. En otras palabras, se murió tal fulano y esa alma está dormida hasta que el Señor regrese. Y esto ellos lo basan, hermanos, cuando ven o buscan en la Biblia, cuando se refiere a la muerte como sueño. Y de ahí su doctrina. Pero tenemos la historia de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro. Es distinto. Tenemos una declaración del apóstol Pablo que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Muestra que el sueño del alma está entonces equivocado. Pero los adventistas abrazan, entienden esto por este punto, el sueño del alma. Segundo, la doctrina de la aniquilación es errónea, mis queridos hermanos. Algunos creen que morir simplemente es que dejamos de existir. No es verdad. Según la Biblia, ellos piensan que como los animales, ¿no? Dejamos de existir. Ese es el punto que sostienen aquellos que en su mayoría rechazan las escrituras. Pero como cristianos nosotros sabemos que eso no es verdad. Pablo dice: si hemos esperado ese momento, seremos los más dignos. 1 Corintios capítulo 15 versículo 19. Si solamente nuestra esperanza es el apóstol fuera de este mundo, seremos los dignos de lástima. Quiero explicar el tercer punto erróneo. La doctrina de la reencarnación es equivocada. Se dicen muchos encuestadores que normalmente 5 o 4 personas que tú les haces esta pregunta, uno de ellos abraza o cree en alguna forma de reencarnación.
que si el alma aquí fue muerto, entonces va a haber una futura reencarnación para una mejor vida, pero esto, hermanos, es contraria a las Escrituras. La muerte dice, porque está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Las Escrituras juzgan, hermanos, las Escrituras. Por último, otra forma errónea de ver este punto es la doctrina del purgatorio, hermanos, está equivocada. Y la Iglesia Católica enseña que el purgatorio es el lugar donde es el fuego purificador, donde las almas que aquí murieron vamos a decir que no llegaron confesionalmente, no se confesaron o vivieron de una manera que no era de acuerdo al buen sentido de ser buena persona. Ellos tienen la opción de poder salvarse, pero esto es incorrecto. Es incorrecto, hermanos. No enseña eso la Biblia. Ahora ellos, ¿dónde sacan su doctrina? Primero, para hablar de eso tenemos que tomar. Nosotros tenemos 66 libros inspirados. Ellos tomarían no los 66 libros, sino que hay más libros. Y a esto llaman en sus apócrifos. Su texto está en 2 de Macabeos capítulo 12, versículo 45. Y de ahí está, vamos a decir, su doctrina. Pero un poco nada más así para ustedes, en resumen tal vez, quien inventó esta doctrina fue Papa Gregorio el Grande en el año 593, que al comienzo esto no fue de manera general oficial aceptado casi durante 850 años, hasta 1439. Esta doctrina del purgatorio contradice la enseñanza bíblica, vamos a decir, porque tiene que ver con la obra consumada de Cristo. Cuando Cristo dijo consumada estamos diciendo que la suficiencia de la expiación de Cristo por los pecados y la salvación está completada. Ahora es por gracia, es por fe. No se necesita una obra purificadora, no significa que los familiares tienen que pagar, porque cuando hacemos eso estamos haciendo que la salvación una vez más dependa de las obras. Esto era la famosa indulgencia. Y justo este mes estamos celebrando la Reforma Protestante y sabemos lo que estaba aconteciendo hace 504 años atrás. Pablo dice, partir, estar con Cristo es mucho mejor. La única forma en que uno puede decir que su alma se va inmediatamente a la presencia del Señor tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con la justicia que Dios ha obrado en su Hijo, no otro medio de expiación, no un lugar, no un sueño del alma, sino que es mucho mejor estar, dice el apóstol Pablo, con el Señor. Conclusión, mis queridos hermanos, solamente como pregunta de aplicación. Para el cristiano, morir es ganancia, nos preguntamos. Y de manera particular, ¿puedes decir con honestidad, para ti morir es ganancia? Y si no es así, debes hacerte esta pregunta. Tiene que ser cierto para ti, hermanos, que morir tiene que ser ganancia, no puede ser una pérdida. Se dice de una escritora de himnos que quedó ciega cuando era niña y más tarde en la vida dijo que prefería quedarse ciega, porque el primer rostro que vería sería su Salvador. Será de otro predicador, vamos a decir, en el pasado, de un misionero que había sido también igual arrestado y al final no lo llegaron a ejecutar, y él dice lo siguiente: un amigo que su primera emoción o reacción fue la decepción ese día de no ver a su Salvador cara a cara. Todos tenemos una cita con la muerte, y la muerte solamente se va, vamos a decir, se va, como dice el apóstol Pablo, va a ser ganancia cuando en realidad se ha invertido para Cristo, se ha vivido para Cristo. El llamado, hermanos, para todos es eso, que tengamos una postura bien definida respecto a este tema. Sí es claro, porque muchas personas nos pueden hablar, así como hablamos de la vida, pero para nosotros que estamos corriendo la vida cristiana, para nosotros la vida, hermanos, debe ser vivir en Cristo.
Y cuando llegue el momento, el tiempo señalado por Dios, el morir sea ganancia. Vamos a orar. Oh Dios eterno, queremos dar gracias por nuestras vidas. Señor, cada instante que respiramos, cada segundo que late nuestro corazón, es porque tú lo permites. Porque, Señor, en este momento todo podría detenerse y simplemente dejaríamos, pues, Señor, de existir. Pero aún así, Señor, aquellos que están en tu reino, aquellos que te pertenecen, no son como aquellos que no tienen esperanza, no tendrían que entristecerse, sino que, Señor, ese paso es de esperanza, es de gozo, como si tu palabra es ganancia. Oh Señor, queremos estar preparados para ese momento y mientras tengamos salud, mientras podamos, oh Señor, estar con vida, como esta noche nos has hablado, podamos invertirlo, Señor, para tu reino. En esta iglesia donde tú nos lleves, Señor, eso es lo que debemos hacer, servirte, para así disfrutar, oh Señor, de tus promesas en el reino venidero. Aun cuando dice tu palabra, que todo lo que hemos invertido, oh Señor, se nos devolverá, dice. Bendito seas, oh Señor, que eres fiel, que has de cumplir a los tuyos. En Jesucristo oramos agradecidos.